If we'll turn today to the book of Hebrews, chapter 10, Abriendo nuestras Biblias al libro de Hebreos, capítulo 10, we'd like to begin reading verses 1 through 4. queremos leer del versículo 1 al 4 de Hebreos, capítulo 10. We appreciate each one that are with us today, Agradecemos la presencia de cada uno que está aquí con nosotros hoy, each minister and his congregation, cada ministro con su congregación, the brethren from Jeffersonville, Indiana, los que han venido desde Jeffersonville, Indiana, each one of you, cada uno de ustedes. we appreciate you for coming. Agradecemos su presencia. A meeting like this Una reunión como esta would be impossible without people. sería imposible sin gente. And our reason for being here Y la razón de que nosotros estemos aquí is that we can worship the Lord es que podamos adorar al Señor and hear of His great word. y obedecer y oír la palabra. Amen. Amén. We're here to lift up the name of the Lord Jesus. Estamos aquí para engrandecer el nombre del Señor Jesús. Amen. He said in His word, Él dijo en su palabra, where there are two or three gathered together, donde hubieran dos o tres congregados In my name. en mi nombre, there will I be in the midst. ahí estaré yo entre medio de ellos. Amen. And the prophet of God said, Y el profeta de Dios ha dicho, the name of God el nombre de Dios is the word interpreted. es la palabra interpretada. Amen. So it's not just every church Entonces no es toda iglesia that gathers, que se reúne, but it's those who are gathered in His name. pero son los que se reúnen en su nombre. The word of God for the hour. La palabra de Dios para la hora. Amen. Amén. Let's read together. Leamos juntos. For the law having a shadow of good things to come, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, and not the very image of the things, no la imagen misma de las cosas, can never with those sacrifices which they offered year by year, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, continually make the comers thereunto perfect. hacer perfectos a los que se acercan. For then would they not have ceased to be offered, De otra manera, cesarían de ofrecerse, because that the worshippers once purged pues los que tributan este culto, limpios una vez, should have no more conscience of sins. no tendrían ya más conciencia de pecado. But in those sacrifices there is a remembrance, Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. again made of sins every year. Cada año se hace esa memoria. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Wherefore when he cometh into the world, Por lo cual, entrando en el mundo, dice, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, sacrificio y ofrenda no quisiste, but a body hast thou prepared me. mas me preparaste cuerpo. May we pray together. Oremos juntos. Lord Jesus, we thank you today for your word. Señor Jesús, te agradecemos en esta tarde por tu palabra We're grateful for the privilege that we have, y estamos muy agradecidos por el privilegio que tenemos, that we can gather with your children. que podemos reunirnos con tus hijos. We pray your presence would come today Rogamos que entre aquí tu presencia and speak to our hearts. y hables a cada corazón. Lord Jesus, you see our needs. Señor Jesús, tú ves nuestra necesidad. Oh God, we need your presence Oh to Dios, come necesitamos que venga tu presencia and touch our hearts. y que toque a nuestro corazón. There's no man that can help us, Father, No hay ningún hombre que nos pueda ayudar, Padre, but we need you, Lord Jesus. pero Jesús, te necesitamos a ti. God, I don't come before these people today Dios, yo no vengo aquí ante este pueblo en este día on my abilities, con mis habilidades, because I have none. porque no tengo habilidades. But Lord Jesus, we come through your grace. Pero Señor Jesús, venimos a través de tu gracia. Father, we thank you for the word of God for the day. Padre, te agradecemos por la palabra de Dios de este día. We thank you for the message of the evening time. Te agradecemos por el mensaje del atardecer. May you speak to our hearts Que hables a cada corazón from the light of the day. de la luz del día. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. I would like to speak to you this afternoon Deseo hablarles en esta tarde on a clean worshiper. sobre un adorador limpio.
to understand what God has done for us in this day, para entender lo que Dios ha hecho por nosotros en este día and what the blood of the Lord Jesus y lo que la sangre del Señor Jesucristo has atoned for our sin, ha hecho por nuestro pecado. I'd like to look back in the Old Testament Quisiera ver en el Antiguo Testamento to the worshiper under the law. el adorador bajo la ley. When a man under the law came to God Cuando un hombre bajo la ley venía a Dios and he brought a sacrifice to God, y traía su sacrificio a Dios, he come into the presence of the Holy of Holies. él venía en la presencia del Santísimo Lugar. That man himself Ese hombre mismo never got to come into the Shekinah glory of God. nunca llegaba hasta la gloria Shekinah de Dios. But the tabernacle was split up in 3 sections, Pero el tabernáculo se encontraba en 3 secciones, which was the outer court, que era el atrio de afuera, the inner court, el atrio de adentro and the holiest of holies. y luego el lugar santísimo. This worshiper, Este adorador, when he had done something that was wrong, cuando él había hecho algo errado and he brought a sacrifice unto the priest. y traía su sacrificio al sacerdote, Whenever the man brought the lamb, cuando este hombre traía su corderito or the turtle dove, o la tórtola or a pigeon, o el pichón, according to the sin that he had done, según el pecado que había cometido, he would bring the lamb or the animal él traía el cordero o el animalito into the presence of the priest. a la presencia del sacerdote. The priest would then kill the animal Entonces el sacerdote mataba el animal and take the blood out of the body y tomaba la sangre del animal and put the blood in a charger, y ponía la sangre en una charola and he would burn the body. y quemaba el cuerpo. But that worshiper Pero ese adorador walked out of the sanctuary salía de ese santuario with the same desire con los mismos deseos in his heart en su corazón to sin, para pecar, because the life of the sacrifice porque la vida del sacrificio had not come into him. no había llegado hasta él. Now when God made man, Ahora, cuando Dios hizo al hombre, he made him a triune being, lo hizo en una forma trino, flesh, carne, Spirit, espíritu and soul. y alma. Now when God made the animals, Ahora, cuando Dios hizo a los the animales, animal did not have a soul. el animal no tiene alma. The animal had a spirit, Este tenía espíritu flesh. y carne, but there was no soul inside the animal. pero en el animal no existe alma. So when the life went out of the animal, Entonces, cuando la vida salía del animal, it could not come back into the worshiper. no podía entrar en el adorador. So the blood itself, Entonces, la sangre misma, the chemistry of the blood, la química de la sangre, spoke as a substitute hablaba como sustituto for this worshiper. por este adorador. But the man or the woman Pero el hombre o la mujer went right back out of the sanctuary salía del santuario with the same desire con el mismo deseo in their soul en su alma to sin, para pecar, because the animal life porque la vida de animal could not replace no podía reponer the desire ese deseo that was in them. que estaba en ellos. Now we know in the beginning, Ahora sabemos que en el when comienzo, God made Adam cuando Dios hizo a Adán and then took Eve out of Adam, y luego sacó a Eva de Adán, the prophet of God said el profeta de Dios ha dicho in a message called Oneness, en el mensaje de la unidad, Adam and Eve were one with God Adán y Eva eran uno con Dios, because God porque Dios had given them les había dado His nature. su naturaleza. So therefore they could fellowship with God, Entonces podían tener ese compañerismo con and Dios God could fellowship with them, y Dios podía tener compañerismo con ellos, because they were on one level. porque estaban en el mismo nivel. Aleluya. The nature of God La naturaleza de Dios was in Adam, estaba en Adán the nature of God was in y Eve, también en Eva, and they could fellowship back and forth with God. y podían tener ese compañerismo mutuo con Dios. But when Eve disbelieved only one word, Pero cuando Eva desobedeció una sola palabra, then the fellowship of God, entonces el compañerismo de Dios, the oneness that they had with God, esa unidad que gozaban, was broken ahí se rompió because of doubting por razón de la duda, only one word. dudando una sola palabra. My friend,
Amigos, if unbelief of one word si incredulidad en una sola palabra put them out of the Garden of Eden, los echó del huerto, how can you and I get back in? ¿cómo podemos nosotros entrar nuevamente Except we believe every word of God. sin creer toda palabra de Dios? God has not called us in this hour Dios no nos ha llamado en esta hora to correct a prophet. para corregir al profeta. God has not called us in this hour to add to the message, No nos ha llamado en esta hora para añadir al nor mensaje, take away from the message. ni subtraerle al mensaje, But God has called us to say what has already been said. pero nos ha llamado a decir lo que ya se dijo. Amen. Amén. I have not come with a new message. Yo no he venido aquí con un mensaje nuevo. I don't want to hear a new message. Yo no quiero escuchar algún mensaje I nuevo. want to hear what Elijah has already said. Quiero saber qué dijo ya Elías. It doesn't need my interpretation. Eso no necesita mi interpretación, It doesn't need your ni la interpretation. tuya. It needs to be manifested in our lives. Se necesita que eso viva en nuestras vidas. Hallelujah. Amén. If a man had committed adultery Si un hombre hubiera cometido adulterio and he went into the priest y él entraba con el sacerdote and he said, "Priest, y él dijera, sacerdote, I have done wrong. yo he cometido algo I malo, have committed adultery. yo he cometido adulterio, I bring you my lamb." aquí te traigo mi corderito. But when the man walked out, Pero cuando éste salió, the same desire el mismo deseo to commit adultery para cometer was adulterio still in him, aún estaba en él, because the animal life porque la vida de animal did not take away the desire. no quitaba ese deseo. Oh my. Oh, gloria a Dios. Can you think of Adam and Eve? ¿Pueden imaginarse a Adán y Eva? They didn't know what it was like Ellos no sabían cómo era. to have a sinful nature. Ellos no sabían lo que era tener una naturaleza pecaminosa. Adam didn't know what it was like to Ad- feel the pull of sin, Adán no sabía lo que era la atracción al pecado, because he was made in the image of God. porque estaba hecho a la imagen de Dios. But God's nature was in Adam. Y la naturaleza de Dios estaba en Adán. That's what made oneness. Y ahí se formaba la unidad. Hallelujah. Aleluya. And before this bride Y antes de que esta novia will ever get to real oneness with God, llegue a la unidad genuina con Dios, we must be partakers tenemos que ser participantes of God's divine de nature. la naturaleza divina de Dios. That old nature must die. Tenemos que morir. Hallelujah. Aleluya. And we must partake Y tenemos que participar again of God's nature. una vez más de la naturaleza de Dios. All of a sudden, De repente, Adam felt Adán sintió a feeling he'd never felt before. algo que nunca había sentido antes. Fear, El temor entró, guilt, la culpa, condemnation. condenación. He'd never felt that before. Nunca había sentido eso antes. But once his oneness was broke with God, Pero cuando esa unidad que tenía con Dios se había roto, then that opened the door entonces eso abrió la puerta for sin to come in. para que entrara el pecado. And the prophet of God Y said, el profeta de Dios ha dicho, when you break the word, cuando rompes la when palabra, a church leaves the word, cuando una iglesia se aleja de la palabra, your oneness with God tu unidad con Dios, is also broken. ahí también se rompe eso. Amen. Amén. A worshiper went into the priest. El adorador entraba con el sacerdote. This man had a flesh, Este hombre tenía carne, spirit, espíritu and a soul. y alma. He took into the priest a lamb Él llevaba con el sacerdote un cordero that had animal flesh que tenía carne de animal and a spirit, y un espíritu, but no soul. pero no tenía alma. So therefore the life Entonces la vida or the nature o la of the naturaleza lamb del cordero could not come back in the worshiper. no podía entrar en ese adorador. And it was the nature of man Y era la naturaleza del hombre was what had fell lo que había caído from God in the beginning. de Dios ahí en el principio. You can take a real born again Christian Uno puede tomar un cristiano genuinamente renacido and put sin all around them. y ponerle pecado a todo alrededor. But if they're born again
Pero si esa persona es renacida, sealed by the Holy Spirit, sellado por el Espíritu Santo, He will keep them in the midst of trouble. Él lo guardará aún en medio de tanto problema. Because the seal of God Porque el sello de Dios seals God in sella a Dios adentro and seals the devil out. y sella al diablo por Aleluya. fuera. Amén. So the man with 3 parts, flesh, Entonces spirit, el hombre con soul, espíritu, con carne, espíritu y alma, el ser trino, brought an animal traía al animal that was only a 2-part being. que solo tenía 2 partes. So the life of this animal Entonces la vida de este animal couldn't come back in this man. no podía entrar a ese hombre. And the very nature of the man Y la misma naturaleza del hombre was where the trouble was. ahí es donde estaba el problema. Because his nature Porque su naturaleza had fallen había caído from the original expression de la expresión original of the Word of God. de la palabra de Dios. It was not just blood No era solamente sangre that God wanted, que Dios deseaba, but the blood spoke as a substitute. pero la sangre hablaba como sustituto. But the blood itself Pero la sangre misma did not change the man's desire. no cambiaba el deseo del hombre. The prophet of God El said profeta de Dios dijo in a message called Law, en un mensaje que se llama Ley, he said when a worshiper come into God's presence dice cuando el adorador llegaba a la presencia de Dios and he brought a sacrifice for sin, y traía su sacrificio por el pecado, the priest wrote down what that man done, ahí el sacerdote escribía lo que había hecho ese hombre. and if that man come back Y si el hombre volvía within the space of 1 year durante el espacio de un año to offer a sacrifice for the same sin, para ofrecer sacrificio por el mismo pecado, he said they stoned him dice que lo apedreaban, because it was already wrote down in the book. porque eso ya estaba escrito en el libro. But the man's conscience, Pero la conciencia del the hombre, man's el desire deseo del hombre, was not changed. no había cambiado. It was simply a law. Era simplemente una ley. Don't do it. No lo haga. Don't do it. No lo haga. Don't do it. No lo haga. A law. Una ley. Too many people around the message Demasiada gente en este mensaje only do what is right solo hacen lo que es correcto because they have taken the message porque han tomado el mensaje as a law. como una ley. But God wants His bride, Pero Dios desea que su novia, hallelujah, aleluya, to be in love with que Him. estén enamoradas con Él. He wants her to be in love with Him. Quiere que estén enamoradas con Él, su novia. If you're only serving God today Si solo estás sirviendo a Dios hoy, because you don't want to go to hell, porque no deseas llegar al infierno, you're serving Him for the wrong purpose. estás sirviendo por una razón muy errada. For the prophet of God said, Porque el profeta de Dios ha dicho, if I served Him all of my life, si yo sirviera a Dios toda mi vida and I come up to the end of the way, y llegare al fin del camino, and He said, William Branham, depart from y me, Dios dice, William Branham, apártate de mí, He said, I'd still love Him. yo todavía lo amaría. We're not serving God today Hoy no estamos sirviendo a Dios just because we don't want to go through the tribulation period. simplemente porque no queremos pasar por la tribulación. We are serving Him because we love Him. Le estamos sirviendo porque lo amamos, Because we love Him. porque le amamos. Our desires have been changed. Nuestros deseos han sido cambiados. If you could take the nature Si pudiéramos tomar la naturaleza, out of the lamb de sacarlo del cordero and put it inside the man, y colocar esa naturaleza en el hombre, then he wouldn't commit adultery no more. entonces ese hombre ya no cometería adulterio, He wouldn't lie no more. ya no mentiría, He wouldn't smoke cigarettes no more. ya no fumaría cigarros, Because his nature porque su naturaleza had been changed había sido cambiada from one who loved sin de uno que amaba al pecado to one who hated sin. a uno que odia al pecado. Aleluya. Aleluya. A real child of God Un genuino hijo de Dios that is born of the Spirit of God. que es nacido genuinamente del Espíritu de Dios, They hate sin. odian el pecado, They hate the world. odian el mundo, They hate evil odian el mal, because they have been changed. porque han sido cambiados.
something has happened in them. Algo ha ocurrido en ellos. Now Paul said Ahora Pablo ha dicho that if these sacrifices que si estos sacrificios could have purged the worshiper, hubieran podido limpiar al adorador, they would have ceased to be offered. entonces ya no se ofrecerían. But God had something in his mind Pero Dios tenía algo en mente that he wanted to do. que quería hacer. For God had in his mind a church Porque Dios tenía en mente una iglesia, that he predestinated la cual Él predestinó before the foundation of the world. aún antes de la fundación del mundo. Not a church that would be weak and powerless No una iglesia débil y sin poder, and couldn't overcome the world, que no pudiera vencer al mundo, but a church that could walk on the power of the word pero una iglesia que pudiera caminar en el poder de la palabra and the fellowship of the Holy Ghost. y el compañerismo del Espíritu Santo. God ordained a bride Dios predestinó una novia that could be this type of people. que pudiera ser esa clase de gente. But every dove, Pero cada palomita, Every pigeon. cada pichón, every lamb, cada cordero, every animal todo animal that was offered que fue ofrecido didn't have a soul. no tenía alma. So the chemistry of the blood Entonces la química de la sangre only covered that man's sin. simplemente cubrían ese pecado. But God didn't just want our sins covered. Pero Dios no tenía el deseo de solamente cubrir nuestro God pecado. wanted them demolished, Dios quería que eso se destroyed, aniquilara, que Annihilated. destruyera, done away with. que se quitara por completo. Hallelujah. Aleluya. God did not want your sins covered, Dios no tiene el deseo de que sus pecados sean solamente cubiertos, just hid, escondiditos, but God wanted your sins destroyed, pero Él le ha querido que sus pecados sean destruidos, annihilated. aniquilados. Hallelujah. Aleluya. So one day, Entonces por eso un cierto día a lamb was born nació un cordero with a soul. con alma. Hallelujah. One day a lamb was born Un día nació un cordero with a soul. con alma. Jesus Christ, Jesucristo, the Lamb of el God. Cordero de Dios. Hallelujah. Aleluya. Now God Ahora Dios was going to achieve iba a lograr the plan that he had in his mind el plan que tenía en mente before the foundation of the world. allá antes de la fundación del mundo. See, in the beginning, Vean, allá en el principio, he dwelt alone, Él moraba solo, but he had in him attributes, pero en Él tenía atributos, thoughts. pensamientos. In him was the ability to be father, En Él estaba la habilidad de ser padre, to be son, de ser hijo, to be redeemer, de ser redentor, to be healer, de ser sanador, to be keeper, guardador, to be sanctifier. santificador. But there was nobody there Pero no había nadie for him to express en quien expresar these attributes on. estos atributos. Hallelujah. Amén. So he made man Entonces Él hizo al hombre on free moral agency. con libre albedrío. Now, he could not be just Ahora no podía ser el justo and make man fall. y hacer que el hombre cayera, But pero he could put man on free moral agency sí podía poner al hombre en libre where albedrío, man could choose por donde el hombre podía escoger if he wanted to stay with the word si acaso quería mantenerse con la or palabra leave the word. o dejar la palabra. Then when Adam made his choice, Entonces cuando Adán escogió, then he fell from the presence of God. en eso él cayó de la presencia de Dios. Then his fall Entonces su caída made a way hizo y abrió el camino that God could pick him up para que Dios again lo pudiera recoger and express his attributes y expresar sus atributos as Savior. de Salvador. Hallelujah. Amén. Brother Branham said El hermano Branham ha dicho, he wanted to be a father él quería ser padre,
So in order to be a father, Entonces, para ser padre, he had to become él tenía que llegar a ser a son of man. un hijo de hombre. He come down from what he was. Él vino bajando de lo que era, He changed his tent. cambió su tienda, su apariencia, He changed from the supernatural, cambió de un ser sobrenatural, the unseen. aquel que no se había visto, He come down from Elohim bajó de Elohim to become the Son of God. para llegar a ser el Hijo de Dios, That was the Lamb que era, por cierto, el Cordero. in the body of Jesus Christ. En el cuerpo de Jesucristo. Was the creative blood of God. Ahí habitaba la sangre creada de Dios. Mary was not his mother. María no era su madre. No, Oh no. no. Mary was an incubator. María fue la incubadora. She is not the mother of God. No fue la madre de Dios. The blood in the body of Jesus La sangre en el cuerpo de Jesús was created blood. fue sangre creada. It was bleach. Era cloro. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the blood of the lamb la sangre del Cordero worked as paint. funcionaba como pintura. They would take and dip in the blood Metían al pecado and paint, y ahí pintaban try to cover the sin. tratando de cubrir los pecados. But the desire Pero el deseo down in the soul adentro en el alma was still there aún estaba to sin. para pecar. Oh, hallelujah. Aleluya. But God created a bleach. Pero Dios creó un cloro In the body of Jesus, en el cuerpo de Jesucristo that your sins would not be covered, para que sus pecados no fuera cuestión de cubrirlos, painted. pintadas, But if your sins ever fall in that bleach, pero si sus pecados alguna vez Aleluya. llegan a caer en ese cloro, they disappear. desaparecen, They disappear. desaparecen, They disappear. desaparecen. Hallelujah. Aleluya. The new birth El nuevo nacimiento is more than just coming to church es más que simplemente llegar a la iglesia and saying amen y decir amén and saying y hallelujah. decir aleluya. The new birth El nuevo nacimiento is something in you es algo en usted that has changed you. que lo ha cambiado a usted. You are not the same person anymore. Ya no es la misma persona. You are a new creature. Usted es una criatura nueva. You have been changed Ha by the sido power of cambiada God. por el poder de Dios. The prophet of God said El profeta de Dios ha dicho in the future home, en el futuro hogar de la novia, it is a new creation dice, es una creación nueva in the same old temple. en el mismo templo. Hallelujah. God didn't pick you up out of sin Dios no lo recogió a usted del basurero and patch you. y ponerle un parche. Parchecito aquí y otro allá. God made you new. Dios lo ha hecho a usted de nuevo. Hallelujah. What was hanging on that cross ¿Qué es lo que estaba colgando en aquella cruz almost 2,000 years ago? hace casi 2000 años? What do you see when you look at Jesus? ¿Qué es lo que ve usted cuando ve a Jesús? The prophet of God said El profeta de Dios dijo in a message called God of this evil age, en un mensaje titulado El Dios de esta edad perversa, when the fullness of the Godhead bodily cuando la plenitud de la deidad corporalmente was headed up in the person Jesus Christ, estuvo toda en la persona de Jesucristo, I was in that body. yo ahí estaba. Hallelujah. Aleluya. And somehow Y de alguna manera God made me Dios me hizo a mí pay for my sin que yo pagara por mis pecados in that body. en ese cuerpo. Hallelujah. Aleluya. Who was in Christ? ¿Quién estaba en Cristo? What was in ¿Qué Christ? es lo que estaba en Cristo? The bride. La novia.
The bride. La novia. The La bride. novia. The bride was in Christ. La novia estaba en Cristo. Hallelujah. Gloria a Dios. We could destroy Podemos destruir every cigarette todo cigarro en el mundo. in all of Mexico. En todo México, pues. We could destroy every bit of, Podemos destruir todo el licor que existe. we could destroy all of the beer cans. Podemos destruir todas las latas de cerveza. But if you don't get that out of a man's heart, Pero si no sacas eso del cuerpo, del he'll corazón find del it hombre, somewhere. él la va a hallar en algún lugar. Because there's something in him Porque hay algo en él or in her o en ella that's making her crave que hace que ella desea, or him o él que desee, for those things of the world. esas cosas del mundo. But if you could get that on the inside of him, Pero si podemos hacer eso que está por dentro de él, changed que eso cambie, or done away o with, que, sea, or que se die. saque, o que se muera, then you could put cigarettes all around them, entonces pueden poner cigarros a todos lados, put whiskey all around them. whisky a todos lados, Hallelujah. aleluya, And they won't smoke, y no fumarán, they won't drink, no van a tomar, because the desire is gone. porque ya no está el deseo. The desire is gone. El deseo se ha ido. Why do we have so much sin around this message? ¿Por qué es que tenemos tanto pecado aún en este mensaje? Because a lot of people Porque mucha gente have never had their conscience purged. nunca han tenido su conciencia limpiada. That old man is still living. Ese hombre viejo todavía vive allí. They try to walk with God Tratan de caminar con Dios and live in the world. y a la vez vivir en el mundo. It'll never work. Eso no funciona, amigo. The man walked out of the sanctuary. Aquel hombre salía del santuario, He offered God a sacrifice for adultery. ofrecía a Dios un sacrificio para adulterio. He walked out. Salía, A woman would walk in front of him, una mujer se le atravesaba and the same desire y el mismo deseo was down in his soul. estaba en su alma. Because that blood Porque esa sangre of that lamb del cordero did not loose him. no lo Oh, desataba, God. gloria a Dios, It did not loose him no lo desataba a él from that desire de ese deseo of evil. del mal. The desire was still there. Todavía existía el mal, el deseo. Oh God, I know I shouldn't do this. Oh Dios, yo sé que no debo hacer esto. I know I need to do better. Yo sé que debo hacer I algo know mejor. I know I need to be a good Christian, Yo sé que debo ser un cristiano bueno, but I can't do it. pero no puedo hacerlo. Why? ¿Y por qué es eso? Because the desire Porque el deseo was still in his soul. todavía estaba en su alma. And that lamb's nature Y la naturaleza de ese cordero could not come back in that man. no podía venir en ese hombre. If we could bring a pig Si pudiéramos traer un cerdo in this auditorium this afternoon, aquí mismo en el auditorio and we could wash her up, y lo lavaríamos and we could put a pink ribbon in her tail, y en la colita le ponemos un listón, ¿verdad? Muy bonito, and we could put pretty perfume on her, y le ponemos perfume bonito y costoso. and she would smell good, Y ese puerco, ¿verdad? Olería muy bonito and she would be clean, y estaría muy limpio. but yet you let her out them doors. Pero una vez que la dejamos por ahí, por esa puerta, And as soon as she finds a mud hole, y tan pronto como se encuentra con un lodazal por ahí, she'll go right to that mud. se va directamente al lodazal. Hallelujah.
Why? ¿Y por qué es eso? Because she is a pig. Porque es un cerdo. But if you could take the nature Pero si podríamos tomar la naturaleza out of a little innocent lamb de un corderito inocente and put it inside that y pig, colocarlo en ese cerdo, that pig could live by a mud hole. ese cerdo podría pasar por un She lodazal, could walk right by a mud hole, pasaría por enfrente de un lodazal but she wouldn't get in it. y no se metería. Hallelujah. Aleluya. Because her nature Porque su naturaleza has been changed. había sido cambiada. Oh, praise God. Amén. Listen, friend, Oigan, amigos, coming to this message llegando hasta este mensaje is more es mucho más than reading some of Brother Branham's book. que simplemente leyendo folletos del hermano Branham. It's more Es más than having some of Brother Branham's pictures. de tener algunas fotos del profeta por ahí. It's more than listening to Brother Branham's tape. Es más que escuchar los mensajes del hermano Branham. It's having the God that lived in William Branham Es tener al Dios que vivía en William Branham, to live inside of you. que el mismo Dios viva en usted. That same God El mismo Dios that gave us this message que nos dio este mensaje is the same God es el mismo Dios that wants to live this message out of you. que desea vivir este mensaje en cada uno de ustedes. Aleluya. Aleluya. But the worshiper, Pero el adorador, once purged of that desire, una vez limpiado de ese deseo, he doesn't want to do it anymore. él ya no quiere hacer eso. You remember hearing Brother Branham say, Seguramente recuerdan haber oído al profeta decir, I drink all I want to drink. yo tomo todo lo que deseo. ¿Han oído decir al profeta decir I eso? lie all I want to lie. Yo miento todo cuanto quiero mentir. I just don't want to do it no more. Simplemente no tengo esos deseos. What happened? ¿Y qué pasó? That nature given to you by the first birth, La naturaleza que le ha sido otorgada a usted por el primer Something- nacimiento, something algo must change you tiene que cambiarlo a usted before you can actually say, antes de que pueda usted decir, I'm born again. yo soy renacido. In a message called Christ the Mystery, En el mensaje titulado Cristo el Misterio, the prophet of God said, el profeta de Dios dijo, Brother Branham, hermano Branham, what is the new birth? ¿qué es el nuevo nacimiento? He said, Él dijo, it is the revelation es la revelación of Jesus Christ de Jesucristo revealed to you revelado a usted personally. personalmente. Jesus Christ Jesucristo revealed to you. revelado a usted, Not your mama, no a su mamá, not your papa, ni a su papá, but Jesus Christ revealed to you. pero Jesucristo revelado a usted mismo. That's the new birth. Ese es el nuevo nacimiento. Many of our children Muchos de nuestros hijos are growing up around this message se están levantando en este mensaje without an experience with God. sin una experiencia en Dios. Amen. Amén. From the time they're this high, a little bitty child, Desde que son pequeños, they hear Brother Branham's tapes. oyen las cintas del hermano Branham, They hear the pastor talk about Brother Branham. oyen al pastor hablar del hermano Branham, They see Brother Branham's picture in their home. ven en sus hogares las fotografías del hermano Branham, So automatically they think they got the new birth. entonces automáticamente creen que tienen ese nuevo nacimiento. That's why many of them raised up around this message. Por eso es que muchos que se han levantado en este mensaje And they go out into the world salen al mundo and they sin. y pecan, And then they come back. luego regresan And then they go back out in the world y vuelven again. otra vez al mundo And then they come back. y vuelven a la iglesia, And then they go back out in the salen world al mundo otra again. vez And then they come y back. vuelven otra vez. But if you get that conscience purged one Una time, vez que se haya limpiado esa Aleluya. conciencia and you get that desire of the world,
Y una vez que se saque ese deseo del mundo, taken out of you, que se saque eso de usted, you'll never be the same again. jamás será el mismo. Hallelujah. Aleluya. Can you imagine ¿Se pueden imaginar a dove una palomita eating on a dead pig? comiendo un cerdo muerto? Ni pensarlo. But a crow will. Pero un cuervo Vulture? con ganas. Un sopilote. Why? ¿Por qué? That's his nature. Es su naturaleza. But a dove eats seed. Pero una paloma come semillas, Seed. granos. Word. A dove don't like creed. La paloma no le gustan los credos, A dove likes seed. le gusta la simiente, Hallelujah. la semilla. Aleluya. But if you could take the nature out of that dove Pero si podríamos tomar la naturaleza de esa paloma and put it in that vulture, y colocarlo en el sopilote, he would only eat seed too. él también comería solamente semilla y granos. But his nature Pero su naturaleza calls llama y clama for corruption. por corrupción. His nature Su calls. naturaleza está clamando. Person has died, Esa persona ha muerto and now somebody else lives in there. y ahora alguien más vive ahí. Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. And your conscience has been purged. Y su conciencia ha sido limpiada. Hallelujah. Aleluya. Now, those of you that are born again today, Ahora, los que son renacidos hoy día, if you are really born again, si en verdad son renacidos, you don't want no tienen el deseo to do the things of the world. de hacer las cosas del mundo. You have no desire. No tienen ese deseo ya. But because Pero por cuanto you are still in this old tabernacle of flesh, aún vive en esta carne, you are still tempted. todavía es tentado. But from your heart, Pero desde el corazón you don't want to do it. no tiene ese deseo ya. But the prophet of God said, Pero el profeta de Dios ha dicho, this body is a cucumber. este cuerpo es una espina. And it is sticky. Y una espina ya sabe cómo es. And he said you're going to have a carnal, sticky nature Y dice, vas a tener una naturaleza así picante as long as you live. por cuanto viva. But on the inside of Pero you, por dentro you have been changed. ha sido cambiado. Friend, it's not a sin to be tempted. Amigo, no es un pecado ser tentado. The sin is when you yield to El temptation. pecado es cuando uno se rinde a la tentación. As long as you're in this body, Por cuanto uno esté en esta carne, you are going to be tempted. va a ser tentado y tentada. Now, if you tell me this afternoon Ahora, si usted me dice en esta tarde that you are not tempted, que a usted ya no tiene tentaciones, I'm going to call you a liar. yo voy a decirle, usted ha mentido. Amen. Amén. Because we are all tempted. Porque a todos nos llega la tentación. But yet the new birth Pero el nuevo nacimiento has changed the ha desire cambiado el deseo on the inside of you. adentro de uno. Hallelujah. And even though you are tempted Y aunque le llega la tentación, on the inside, adentro you don't want it no more. usted ya no tiene ese deseo. Because your desire Porque su deseo has been changed. ha sido cambiado. Amén. And God took your sin. Y Dios tomó sus pecados And He didn't make a paint y Él no fabricó alguna pintura out of the blood of Jesus. de la sangre de Jesucristo. But the prophet of God said, the prophet El said, profeta dijo,
The blood of Jesus Christ La sangre de Jesucristo was like a tub era of como Clorox. una gran tina de cloro. And when your Y sins cuando sus pecados fall into that tub of Clorox, caen en esa tina de cloro, hallelujah, aleluya, hallelujah, aleluya, he can't find them no more. no se ven más, desaparecen. Hallelujah. He can't find them no more. Ya no los puede ver más. You say, God, Usted podrá decir, Dios, I used to be so mean. yo antes era tan malo, I used to be a drunk. yo antes era un borracho, I used to be a liar. antes yo mentía. He says, I don't remember. Y él te dice, pues yo no me acuerdo. Hallelujah. Oh God, Oh Dios, I remember when I used to get so drunk. me acuerdo cuando yo me emborrachaba tanto. He says, I don't remember. Y él te dice, pero yo no me acuerdo. Hallelujah. Aleluya. Because your conscience Porque su conciencia has been purged. ha sido limpiada. Listen, friend. Oigan amigos, If from your soul si desde su alma you still want the world, todavía desea el mundo, you better find an experience with God. entonces conviene que busque una You're going to experiencia be con Dios. tempted. La tentación le va a You're going to llegar. be bothered, Las cosas le van a perturbar, but from your soul, pero de su alma God wants to purge you. Dios quiere limpiarlo. Don't accept the substitute of the devil. No acepte usted cualquier sustituto del diablo. Don't accept just knowledge of this message. No acepte usted solamente conocimiento de este mensaje, For the prophet of God said porque el profeta de Dios ha dicho in a message called Christ the Mystery, en el mensaje Cristo el misterio, Satan exalts Satanás exalta the knowledge el conocimiento of the revelation de la revelación above the revelation itself. aún arriba y encima de la revelación It misma. is not just enough No es suficiente to come around this message, llegar alrededor del mensaje. but the prophet of God El said, profeta de Dios ha dicho, God wants you and this message Dios desea que tú y este mensaje to become que one. lleguen a ser uno Hallelujah. solo. Your conscience purged. Su conciencia una vez limpia, A real believer un verdadero creyente that really loves God. que en realidad ama a Dios, The saddest time they have in their life el tiempo más triste de su vida is if they feel like es cuando, si ellos sienten they have displeased the Lord. que si acaso no han complacido a su Dios, Because they love Him. porque le aman, They want to serve Him. le quieren servir. Their desire is Him. Su deseo es servirlo a Él. Their purpose is Him. Su propósito es para con Él. Their goal in life is Him. Su meta en la vida es Él. Everything they are Todo lo que ellos son is Him. es Él. For me to feel like Para que yo me sienta that I have displeased my Lord, que no haya complacido a mi Dios, it breaks my heart eso me rompe el corazón. because I love Him. Porque yo lo amo. I want to serve Quiero Him. servirle. I want to give Him all that I am Quiero darle todo lo que tengo. because I have been purged. Porque he sido limpiado. I don't want to do those things no more. No quiero hacer esas cosas más. I don't want to lie no more. No quiero mentir más. I don't want to do wrong no more. No quiero hacer todas esas cosas. My desire has changed. Mi deseo ha sido cambiado. My conscience has been purged. Mi conciencia ha sido limpiado. God offered a lamb Dios ofreció un cordero that could replace my nature. que podría reemplazar mi naturaleza. And it could purge my conscience. Y me ha limpiado la conciencia But I wouldn't want to do it no. para que yo ya no tuviera ese deseo de hacer esas cosas. How many knows what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Amén.
How many don't want to lie no more? ¿Cuántos ya no quieren mentir? You don't want to drink no more. No quieren tomar más. You don't want to commit adultery no more. No quieren cometer más adulterio. What happened to you? ¿Qué pasó con usted? Your first birth Su primer nacimiento, by mama and papa por medio de su papá y su mamá, produced a sinner. produjo eso un pecador. It produced a fallen nature, Eso produjo una naturaleza caída, a desire to sin. el deseo de pecar. That's why you must be born again. Por eso es que tienes que ser renacido. Oh, you say, Brother Donnie, Oh, tú dices, pero hermano Donnie, I believe every word Brother Branham said. yo creo toda la palabra que ha hablado el profeta de Dios. He said that's good, Él dijo, eso está muy bien, but that's still not it yet. pero todavía no has llegado. You must have the token. Tienes que tener la señal. You must have the token. Tienes que tener la señal. Not I guess. Not I guess. No es simplemente decir, pues me supongo, I hope. ojalá, I think. pienso, But God wants you to know pero Dios quiere que usted sepa that you know que sabe, that you know que sabe, that you que know sabe you have passed y que ha pasado from death de muerte unto life. hasta vida. God has no grandchildren. Dios no tiene nietos. God has only sons Dios tiene solamente hijos and daughters. e hijas. They are not birthed No son nacidos ellos by emotion. por emoción, They are not birthed by theology. no son nacidos por They la are teología, birthed by God. sino por Dios, God. por Dios. And He takes out the desire. Entonces Él saca ese deseo. Hallelujah. Aleluya. A young lady in my church, Una joven allá en mi iglesia, a couple of years ago, hace como 2 años, she thought she had the Holy Ghost. ella pensó que tenía el Espíritu Santo. But whenever I would preach something from the message, Pero cuando yo predicaba algo del mensaje, she would try to make herself ella trataba de hacer line up to the Word. que ella misma se alineara con la palabra. But about a year ago in a meeting, Pero hace como 1 año, en una reunión, she really received the Holy Ghost. ella genuinamente recibió el bautismo del Espíritu And Santo. she told my wife, Y ella le dijo entonces a mi esposa, one reason I know una razón por la cual yo sé that I have been que changed ahora sé que he sido cambiada, is before, es que antes, when the Word was preached, cuando se predicaba la palabra, I tried to make myself do it. yo quería producirlo en mí mismo y hacer But que lo hiciera. now, Pero ahora, I don't have to make myself, ya no tengo que hacer ese esfuerzo. but it lives out of me Eso vive automáticamente de mí. automatically. Automáticamente. Oh, hallelujah. Gloria a Dios. I want to do it. Yo quiero hacerlo ahora. I want to live right. Quiero vivir bien ahora. Don't you? Ustedes, I want to listen to tapes. yo quiero escuchar I cintas. want to read the message of Yo the quiero hour. leer el mensaje del... I want to do what the Word says. Quiero hacer lo que dice la Because palabra. I have been purged. Porque he sido limpiado. I have been purged. He sido limpiado. Now I can walk into the presence of God. Ahora puedo entrar a la presencia de Dios. Not trembling and afraid. No temblando y con temor. Oh God, don't kill me. Oh Dios, no me Oh mates. God, don't kill me. No me mates, Dios. But I can walk into His presence Pero puedo ahora entrar en su presencia as a son of God. como un hijo de Dios. Nothing in my hands I bring, Nada traigo en mis manos, but simply to that cross I pero cling. sencillamente me ligo a la cruz, Knowing that my sins sabiendo que mis pecados have been dipped in chloride. han sido puestos en el cloro. Listen, my friend, Oigan, amigos, until you know God that way, hasta cuando conoces a Dios de esa manera, that all the desire of the world is gone, que todo el deseo del mundo ha desaparecido, you're not ready for a rapture. hasta entonces no estás listos para algún rapto.
I said, you're not ready for a No rapture. estás listo para el rapto. Jesus Christ is coming for a pure church, Jesucristo viene para levantar una A iglesia holy pura, church. santa, a righteous church una A iglesia santa, bride. una novia that is purified que está purificada by the bleeding word. por la palabra All the sangrante. world is gone out of her. Todo se le ha sido sacada. She is holy, Es una novia santa, sanctified, santificada, without one sin. sin ningún pecado. Her conscience is purged. Su conciencia está limpia. Listen what the prophet said Oigan lo que dice el profeta aquí. in a message called Seed of Discrepancy. En el mensaje Cimiento de Discrepancia, When you're in Christ, cuando usted está en Cristo, you have no desire ya no tiene deseo to sin. de pecar. The worshiper, El adorador, once purged, una vez limpiado, has no more conscience ya no tiene conciencia of sin. de pecado. You don't Usted no desire it. tiene el deseo de eso. Don't get mad at me. No se enojen conmigo. That's what Brother Branham said. Así dice el profeta. Tiene el mensaje. Why do we have preachers around this message? Ahora, ¿por qué es que tenemos predicadores en este mensaje? Living unclean lives, Viviendo vidas sucias, adultery, con adulterio, things of the world, con cosas del mundo al lado, because the desire is still there. porque que aún tienen el deseo. But let the Holy Spirit of God Pero una vez que el Espíritu Santo de Dios burn out that desire of the world, queme ese deseo del mundo, and you don't want to do it no more. entonces ya no tendrán ese deseo. The prophet drew a heart, El profeta dibujó un corazón and he drew another heart. y luego puso otro corazón. He drew a dove in this one, Y en el corazón del lado izquierdo puso una paloma and a snake in this one. y en el del lado derecho puso una culebra. And he said, when you repent Y dijo, ahora cuando te arrepientes and you get sanctified, y eres santificado, it cleanses you. eso te limpia, But it still don't take that desire out of your heart. pero todavía no te quita el deseo. But when the Holy Spirit comes, Pero cuando entra el Espíritu Santo, it causes that snake to leave, eso causa que se vaya and la the culebra dove comes back inside that heart. y entra la paloma. Hallelujah! Aleluya. You don't desire it no more, Ya no tienes el deseo, because the snake is gone. porque la culebra se fue. The snake is gone. Se ha ido la culebra, The snake is se gone. fue la culebra, Now the dove is there. ahora existe ahí la paloma. The dove is there. Está la paloma ahí. Now to the world, Ahora, para el mundo, you might be a sinner, tú quizás eres un pecador, but to God, pero para Dios you're not. no eres pecador, Because you're in Christ. porque estás ahora en Cristo. How can you be a sinner ¿Cómo puedes ser pecador when you are in the sinless one? cuando estás en el que no tiene pecado? And God only sees him Y Dios solo lo ve a Él who you are in. en el cual tú estás. For by one Spirit Porque por medio de un Are solo we espíritu baptized? somos bautizados todos into that one body. en ese cuerpo solo. Then God hears my voice, Entonces Dios oye mi voz, but he only sees my sacrifice. pero solamente ve mi sacrificio. And the sacrifice, Y el, Jesus Christ, y el sacrificio, Jesucristo, the life that was in him, la vida que estaba en Él, God took it out Dios la sacó and sent it back on the day of Pentecost y lo mandó otra vez en el día de Pentecostés to live inside the hearts para vivir en corazones of his children. de sus hijos. Now in the evening time, Ahora en el tiempo de la tarde, the full word has been restored, la palabra completa ha sido Aleluya. restaurada, aleluya, and the token of Jesus Christ, y la señal de Jesucristo, the literal life of Jesus la Christ, vida literal de Jesucristo, in the days of Luther, en los días de Lutero, in the days of en Wesley, los días de Wesley, it was thought to be the blood. pensaban que era la sangre. But now the prophet of God said, Pero ahora el profeta de Dios ha in dicho, the evening en time, el tiempo de la tarde there shall be light again. habrá nuevamente luz. The token
La señal, the literal life of Jesus Christ, la vida literal de has Jesucristo, come back ha venido otra vez into the hearts of the a los believers, corazones del and the creyente. desire of sin Y is el gone. deseo del pecado ha sido quitado. Hallelujah. Aleluya. And now in the bride Y ahora en la novia is the sinless nature está la naturaleza sin pecado of Jesus. de Jesús. Of Jesus. De Jesús. I don't have the nature I used to have. Yo no tengo la naturaleza que antes tenía. Amén. But it has been changed. Pero ha sido cambiada. And by the new birth, Y por un nuevo nacimiento I am a partaker. soy participante, And so are you, y ustedes if you're también, born again, si es renacido usted, of the divine nature de la naturaleza divina of God. de Dios. The worshipers El adorador, have been purged. han sido ellos cambiados y limpiados. You can look at sin Puedes mirar al pecado, and something on the inside pero algo por dentro says, don't you do it. te dice, no lo hagas. The outside man says, oh, why not? Pero el de afuera dice, bueno, ¿y por qué no? Oh, come on. Anda pues. But the inside says, don't you do it. Pero el de adentro dice, no lo hagas, Don't you do it. no lo hagas. Hallelujah. Aleluya. The desire, El the deseo, desire, el deseo, the el desire deseo is gone. ya no existe. It's gone. Ya no existe ahí. It's gone. Ya no existe ese deseo. I don't want to do it no more. No quiero hacerlo más. That's what makes the devil so mad. Y ahí es donde se enoja tanto el diablo. When you was a sinner, Cuando usted era pecador, he offered you the world. él te ofrecía el mundo. Your body wanted to do it. Su cuerpo lo quería hacer, Your spirit wanted to do it. su espíritu lo deseaba And your soul wanted to do y it. su alma lo deseaba. But when you become converted, Pero cuando usted se ha convertido, even though the body still may be tempted, aunque el cuerpo, ¿verdad?, es tentado, yet your soul, pero su Hallelujah, alma, aleluya, says, no, devil, dice, no, diablo, no, devil, no, diablo, I don't want it no more, devil. diablo, yo ya no deseo eso. Hallelujah. Because the desire Por cuanto el deseo has been changed. ha sido cambiado. Not only Y no solamente, have we been covered by the blood, no solamente hemos sido cubiertos por la sangre, but the prophet of God said, pero el profeta de Dios dijo, the church la iglesia is the blood es la sangre of Jesus de Christ Jesucristo by the Spirit. por medio del Espíritu, That's the baptism y eso es el bautismo of the Holy del Ghost. Espíritu Santo. That's what he said. Eso dijo él, Christ, the mystery of God revealed. en Cristo el misterio de Dios revelado. The desire El deseo has been changed. ha sido cambiado, Our conscience is purged, la conciencia ha sido limpiada and our sins are gone. y nuestros pecados se fueron. Praise God. Alabado sea Dios. My Alabado. sins are gone. Aleluya. They're underneath the blood on the cross of Calvary. They're far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Oh, they're underneath the blood on the cross of Calvary. They're far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Oh, they're underneath the blood on the cross. Oh, hallelujah.
Oh, they're far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Oh, when I meet the scoffers, they ask me where they are. I say, my sins are gone. Oh, glory! Hallelujah! Oh, but Jesus brought me out. Oh, yes, my sins are gone. For they're underneath the blood on the cross of Calvary. They're far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Hallelujah, hallelujah. Aleluya. Listen, friend, Oigan, amigos, if you don't know Him today, si usted no lo conoce en este día, like this, así como lo hemos predicado, that the desire is gone. que el deseo se te haya ido, If really from your soul, si desde tu alma, when you're tempted with sin, cuando te llega la tentación really, y verdaderamente, honestly, honestamente, you want to do it, usted lo desea hacer, don't be deceived, friend. entonces no sea engañado. Let God change that for you Permita today. que Dios cambie eso esta noche. The desire must be gone. El deseo tiene que huir. Your conscience must be purged. Su conciencia tiene que ser limpiada. Let God, Permita que Dios, through the Holy Spirit, por medio del Espíritu Santo, take that old snake out of your que heart. le quite esa culebra del corazón. Let Him send down the gentle dove of the Holy Spirit Permita que Él deje entrar aquella paloma suave y apacible, to make you like Christ. para que usted sea como Cristo. We claim to be the bride. Reclamamos ser la novia de Jesucristo. Amen. Amén. We must have a nature Tenemos que tener la naturaleza like the groom. igual al novio. The scripture said, La Escritura dice, let us be glad gocémonos and make merry, y alegrémonos, for the marriage porque las bodas of the Lamb del Cordero has come. han venido. What kind of a wife ¿Qué clase de esposa? will the Lamb marry? ¿Con qué clase de esposa se va a casar el Cordero? She must also Y ella también tiene que be a lamb. ser un Cordero. She must have the lamb nature. Tiene que tener la naturaleza de Cordero. Oh God. Oh Dios. Let us bow our heads, please. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Rostros inclinados. I wonder if there's someone here this afternoon ¿Habrá alguien aquí en esta tarde and the desire of sin is still in your soul, en quien ese deseo de pecado todavía está en su corazón? and you want God to take it away? ¿Y usted desea que Dios le quite ese deseo? Would you raise your hand that we can ¿Puede pray for usted you? levantar la mano en esta tarde? God bless you. God bless you. Que Dios bendiga a cada Lord uno. Jesus, dear God, Oh Jesús, bendice a cada uno. precious Father. Anyone else? Anyone here that doesn't have the baptism of the Holy Ghost? ¿Habrá alguien aquí que no tiene el bautismo del Espíritu Santo You want us to pray for you? y desean que oremos por usted? Listen, friend, you must have that token. Oigan, amigos, tiene usted que tener esa señal. God requires the token. Dios requiere la señal. Anyone else? ¿Alguien más desea levantar la mano? Let's pray together. Oremos. Lord Jesus, Señor Jesús, you saw the hands of these people that were uplifted, Father. tú has visto las manos de esta gente, Señor. I pray the Holy Spirit would come Yo ruego que el Espíritu Santo venga ahora mismo and meet the needs in their life. y llene en la necesidad de cada vida.
Lord Jesus, all I can do is tell them what you said. Señor Jesús, yo solamente puedo decirles lo que tú has dicho. Father, you have sent us a prophet Padre, tú nos has enviado un profeta to declare the word of God. para declararnos la palabra de Dios. But it takes you, Lord Jesus, Pero se necesita que tú mismo, Señor, to change the desire of the vengas soul. y cambies el deseo del corazón. May the Holy Spirit Que el Espíritu Santo come down this evening, venga en Lord, esta tarde, Señor, in Mexico City. aquí en el México Distrito Federal. May the power of God Que el poder de Dios change the lives of these people. cambie las vidas de este pueblo. Take the snake out of their heart, Lord, Quítales esa culebra del corazón and put the dove in their heart, Lord y Jesus. mete en ese corazón la paloma. Oh, Holy Spirit, Oh, come. Espíritu Santo, ven ahora Come, mismo. Holy Ven, Spirit. Espíritu Santo. Oh, hallelujah. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya.